Listo. Muy buenos días. A nombre del Congreso del Estado de Sinaloa, de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, Asociación Civil y de la Federación de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa, AC, les agradecemos su asistencia a la videoconferencia El control de convencionalidad en derechos humanos y crímenes contra la comunidad internacional, que impartirá el doctor Luis Andrés Cucarella Galeana. Enseguida me permito presentar a las personalidades que nos acompañan esta mañana. Está con nosotros el doctor Luis Andrés Cucarella Galeana, quien es el expositor invitado de esta mañana. La doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa. La licenciada Ana Isabel Ojeda Esquerra, representante personal de la maestra Alma Luz Bernal, vicepresidenta de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, AC. Y el licenciado Julio Sergio Alvarado Andrade, presidente de la Federación de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa, AC. Acto seguido, para que nos dirija un mensaje de bienvenida, solicito a la doctora Sonia Escalante López haga uso de la voz. Adelante, doctora. Muy buenos días. Muchas gracias, maestra Yoli. Buenos días a todos ustedes por acompañarnos a esta videoconferencia titulada El control de convencionalidad en derechos humanos y crímenes contra la comunidad internacional, que será dictada por un gran académico y amigo a quien admiramos mucho por su talento, al doctor Luis Andrés Cucarella Galeana. Los organizadores de este evento le estamos muy agradecidos al doctor Cucarella por haber aceptado nuestra invitación, sabiendo pues de sus múltiples ocupaciones académicas a nivel internacional. Asimismo, les transmito los atentos saludos que por mi conducto les envían el diputado José Rosario Romero López, presidente de la Junta de Coordinación Política, la diputada Roxana Rubio Valdés, presidenta de la mesa directiva, y el ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Este evento ha sido posible gracias al convenio signado por la Federación Mexicana de Colegios de Abogados AC y que hoy es dignamente representada por su vicepresidente, doctor Enrique Villalobos Lozano. Asimismo, apreciamos el apoyo de la licenciada Ana Isabel Ojeda Esquerra, representante personal de la maestra Alma Luz Bernal, vicepresidenta de la Federación Mexicana de Colegio de Abogados AC, así como del licenciado Julio Sergio Alvarado Andrade, presidente de la Federación de Barras, Colegio y Asociaciones de Abogados de Sinaloa AC. A todos ustedes, nuestro agradecimiento por su amplia disposición de continuar realizando estos eventos de clara orientación académica en beneficio de los abogados de Sinaloa y del país, así como de la ciudadanía en general que está ávida de participar en el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y del derecho. Muchas gracias. Gracias, doctora. A continuación, me permitiré dar lectura a la semblanza de vida del doctor Luis Andrés Cucarella Galeana. Él es doctor en Derecho por la Universidad del Studi di Bologna, en Italia, y por la Universidad de Valencia, en España. Es coautor de diversas obras generales sobre derecho procesal penal. Es autor de 3 libros monográficos sobre el proceso civil en materia de patentes, la correlación de la sentencia con la acusación y la defensa, y el procedimiento arbitral. Así como cuenta con más de múltiples publicaciones en capítulos de libros, artículos de revista, ponencias y comunicaciones presentadas en congresos. Es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y es miembro del Consejo Editor de la Revista General de Derecho Procesal. Además de las actividades docentes y de investigación, ha desempeñado el cargo de secretario de Departamento de Derecho Administrativo y Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Es profesor titular de Derecho Procesal de dicha universidad desde el año 2002. Tiene el uso de la voz, doctor Luis Andrés. Adelante. Buenos días para todos y para todas y buenas tardes desde aquí, desde España.
Antes de comenzar exponiéndoles cuál va a ser o cuáles van a ser los ejes temáticos sobre los cuales voy a estructurar mi intervención, me gustaría obviamente agradecer las palabras de bienvenida y agradecer también la invitación que se me ha formulado para poder colaborar en este evento virtual. Es verdad que es mucho más activo un evento en vivo, pero algo bueno nos ha traído la pandemia, ¿no? Y es que yo pueda estar aquí en España y desde aquí pueda estar en contacto con ustedes y volver de nuevo a Sinaloa, que si no estoy equivocado, ya anduve por allí en otras 2 ocasiones. Mi agradecimiento al Honorable Congreso de Sinaloa, a la Federación Mexicana de Colegios de Abogados y a la Federación de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa y a las autoridades que las representan, porque, como digo, para mí es un honor poder colaborar con ustedes, con el hermano pueblo de México y, en la medida de lo posible, pues colaborarles con esta conferencia que imparto esta tarde, hora española. Como se señala, como se indica en el título, lo que pretendo analizar son aspectos relacionados con el control de convencionalidad desde una dimensión referente a los derechos humanos y a la investigación y enjuiciamiento de crímenes contra la comunidad internacional. Creo que es interesante que analicemos esta dimensión internacional o esta dimensión convencional y ese desafío al que se enfrentan sobre todo jueces, pero también el resto de integrantes de poderes del Estado. Y es el de llevar a cabo un control de convencionalidad adecuado, pensando siempre en ese principio pro homine o el principio pro persona que incluso ustedes tienen también constitucionalizado. En este sentido, la estructura de mi conferencia, la tarde de hoy, va a seguir los siguientes ejes temáticos. En primer lugar, haré referencia brevemente a cuál es la concepción que históricamente se ha tenido de lo que es el poder judicial o de la función que se quiere encomendar a la justicia en los diferentes estados. La finalidad que persigo es poner de manifiesto que esa concepción clásica de justicia deja fuera muchos ámbitos que a nosotros hoy nos interesan o a los que me interesan a mí prestar atención en la tarde de hoy, como son los relativos a los derechos humanos o como es el referente a la investigación y enjuiciamiento de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra. Posteriormente, en segundo lugar, analizaré la dimensión de la protección de los derechos humanos desde esa perspectiva convencional y en este sentido haré un juego pedagógico dialéctico de confrontar los sistemas europeo y americano de protección de derechos humanos simplemente con la finalidad de poner de manifiesto qué similitudes o diferencias tienen y sobre todo cómo se ha buscado en ambos sistemas proteger colectivamente los derechos humanos. Porque ya anticipo que ese control de convencionalidad del que hablamos o del que voy a hablar hoy es desde mi punto de vista, es una modalidad procesal para la tutela colectiva de derechos humanos. Es un instrumento que puede ser muy útil para proteger colectivamente los derechos cuando existan violaciones masivas de derechos humanos. Y en tercer lugar, el tercer eje será referido a la investigación y enjuiciamiento de crímenes contra la comunidad internacional, porque creo que es interesante que reflexionemos sobre esta cuestión en la medida en que ese concepto clásico de justicia al que me voy a referir inmediatamente a continuación entendía la justicia limitada a las fronteras territoriales de los estados y es evidente que hay veces que los estados o no quieren o no pueden investigar y juzgar adecuadamente este determinado tipo de crímenes. Y esta cuestión incluso también ha llegado a la Corte Interamericana en casos como el de Almonacida de Llano contra Chile y otros a los que ahora luego me referiré. Estas son, mejor dicho, las coordenadas en las que me quiero mover en la conferencia de hoy para analizar esa dimensión del papel que desempeñan jueces y magistrados en un Estado social y democrático de derecho para llevar a cabo un control de convencionalidad y garantizar la protección efectiva de la dignidad de la persona, la efectividad del principio pro homine y la protección real y efectiva, como decía hace un momento, de los derechos humanos y la investigación y enjuiciamiento adecuado de crímenes contra la comunidad internacional. Empiezo con el primero de los ejes. Como les decía, históricamente a la justicia o al poder judicial se le han querido encomendar principal y básicamente 2 funciones. A los jueces se les ha querido encomendar, en primer lugar, la función de resolver los conflictos de derecho privado.
Es obvio, es decir, en una sociedad en donde se prohíbe la autotutela o la tutela de los derechos por propia mano, el Estado asume la obligación de tutelar efectivamente los derechos de las personas. Y si los particulares no son capaces de proteger adecuadamente sus derechos, o mejor dicho, si los particulares no son capaces de llegar a un acuerdo para solucionar sus diferencias, dejando a salvo la posibilidad de acudir a medios alternos de resolución de controversias, obviamente, siempre tiene que estar la posibilidad de acudir a jueces y magistrados para que la justicia, como tercera, objetiva e imparcial, resuelva las diferencias. Por tanto, es importante en una sociedad, evidentemente, que la justicia, que el Poder Judicial resuelva los conflictos civiles y comerciales. En segundo lugar, históricamente también se le ha querido encomendar a la justicia la función de investigar, o en su caso la Fiscalía, la función de investigar y juzgar la justicia los crímenes, los delitos. Es evidente que en una sociedad también es importante que la legalidad penal sea respetada, es decir, que si se cometen hechos presuntamente delictivos sean efectivamente investigados y en su caso debidamente juzgados. Es verdad, insisto, que es importante que el Poder Judicial tenga estas dos funciones: resolver conflictos de derecho privado e investigar, o mejor dicho, juzgar los crímenes cometidos en el territorio de una nación. Pero, sin embargo, esta concepción clásica está limitando mucho el ámbito de actuación de la justicia. Está dejando al Poder Judicial fuera del juego político. Me explico brevemente, o hago una referencia brevemente. Fíjense que históricamente no se ha hablado de someter a control jurisdiccional los actos de la administración pública. Es decir, en esta concepción a la que me he referido, en donde esas dos son las funciones básicas de la justicia en un Estado, queda fuera el control de la actuación de la administración pública. Y es importante que la administración pública no sea inmune a la jurisdicción. No voy a desarrollar esta cuestión, pero fíjense cómo en estos tiempos de pandemia, en donde los diferentes estados hemos recurrido a mecanismos de anormalidad constitucional, han aflorado esas tendencias de la administración pública a eludir los controles jurisdiccionales, porque esa tendencia siempre va a estar ahí, porque siempre va a haber esa tendencia, como digo, a restringir el ámbito de actuación de la jurisdicción, colocándola en un plano inferior al resto de poderes del Estado. En segundo lugar, también es importante, obviamente, en un Estado que se controle jurisdiccionalmente, las normas emanadas del Parlamento. Es decir, el Parlamento no puede ser inmune a la jurisdicción. Es decir, tenemos que equilibrar los poderes, porque dividir el poder no es lo mismo que equilibrarlo. Podemos dividirlo, evidentemente, de una manera desequilibrada. E histórica y tradicionalmente, de esos tres poderes del Estado, el Poder Judicial siempre ha estado tendencialmente en una situación de inferioridad en relación con los otros poderes del Estado. Pero dejando a un lado estas dos cuestiones sobre el control jurisdiccional de la actuación administrativa y sobre el control de constitucionalidad de las normas emanadas de los parlamentos, hay dos ámbitos, que son los que me ocupan hoy, en los que quiero brevemente referirme. El primero, el de los derechos humanos. Esa justicia clásica es una justicia que nace de espaldas a la realidad de la dignidad humana y los derechos que le son inherentes. La libertad, la igualdad y la fraternidad de la que se habla en las revoluciones liberales burguesas es una libertad, igualdad y fraternidad para una determinada clase social. No estamos hablando de una generalización o una universalización de los derechos humanos. Y en este sentido hay que esperar hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial para poder hablar de una universalización de los derechos y una incorporación de los derechos inherentes a la dignidad de la persona a textos constitucionales y a textos convencionales. Y eso es una realidad. Y lo importante es que no basta con constitucionalizar y convencionalizar los derechos humanos, sino que hay que dotar de mecanismos efectivos de protección de esos derechos. Y en ese sentido, la jurisdicción está llamada a jugar un papel clave. Mecanismos de amparo, como le llaman ustedes allá en México, como le llamamos nosotros aquí en España, o mecanismos de tutela, como le llaman, por ejemplo, en Colombia, son claves si queremos tener presentes que pertenece o debe pertenecer al núcleo duro e irreductible de la labor jurisdiccional la protección de los derechos humanos y, en su caso, la limitación cuando ésta sea necesaria. Porque hay veces que los derechos humanos, en un Estado social y democrático de derecho, pueden sufrir algún tipo de limitación. Pues bien, como les decía, cuando hablamos de derechos humanos, la realidad nos ha puesto de manifiesto que no siempre, cuando se deja en manos de los Estados la protección de esos derechos, esos
son efectivamente protegidos. Es decir, hay veces que los derechos humanos no son debidamente protegidos por las jurisdicciones nacionales. Es decir, tenemos que avanzar, como les decía, por un lado, incorporando el núcleo duro de la actuación jurisdiccional, la protección de los derechos humanos, pero por otro lado, hay veces que la justicia nacional no es capaz, o no sabe, o no puede, o no quiere proteger adecuadamente esos derechos humanos. Y este es el germen del nacimiento de los tribunales supranacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Europa o la Corte Interamericana de Derechos Humanos allá en el continente americano. Ahora sí, este frente, que es el que me va a permitir dar el salto al segundo eje temático, pero cierro el primero con la última reflexión, que es la que me permitirá dar el salto al tercer punto que quiero analizar, y es el de la responsabilidad penal, el de la persecución de los delitos. ¿Por qué? Pues porque, como decía al principio, juzgar los delitos que se han cometido en un país es importante, porque hay que garantizar la legalidad penal. No podemos proteger la impunidad. Si las normas penales tipifican determinadas conductas como constitutivas de delito, en esa sociedad, esas conductas cuando se cometen tienen que ser investigadas y en su caso juzgadas. Con todas las garantías, obviamente, pero la legalidad penal tiene que ser respetada. Pues bien, ese concepto clásico de justicia del que les hablaba está vinculado muy estrictamente a las fronteras territoriales de los estados. Históricamente se ha entendido, y es el principio clásico de enjuiciamiento penal de los delitos, que la jurisdicción competente para juzgar los delitos cometidos en un territorio es la jurisdicción de ese territorio. Es el principio de territorialidad, es decir, es el principio clásico, como les digo, pero esos acontecimientos históricos a los que me refería, sobre todo Primera y Segunda Guerra Mundial, han evidenciado que no siempre las jurisdicciones nacionales están en condiciones de investigar y juzgar adecuadamente esos crímenes determinados, como son los de genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Pues bien, este es el cuadro del que parto. Como ven, ese modelo clásico, desde mi punto de vista, entra en crisis a partir de la Segunda Guerra Mundial y es necesario ir ampliando la concepción y el núcleo duro de lo que es la labor jurisdiccional, y en ese ámbito ha jugado o está jugando en el continente europeo el Tribunal Europeo, pero en el continente americano un papel clave la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que está con su jurisprudencia y esa concepción del control de convencionalidad a la que ahora me referiré, está generando una onda expansiva de gran impacto en el continente para hacer más virtual y más efectiva la protección de los derechos de la persona. En ese sentido, en segundo lugar, como decía, me gustaría brevemente apuntarles algunas similitudes o diferencias entre los modelos europeo y americano de protección de derechos humanos, para que vean cómo en el ámbito americano, como ustedes lo conocerán y lo saben mucho mejor que yo, ese mecanismo de tutela colectiva al que me refería, el de control de convencionalidad, se ha generalizado y se ha extendido y que tiene consecuencias importantísimas para conseguir una mejora efectiva en la protección de los derechos de las personas. En el caso europeo, como saben, la tutela supranacional de los derechos humanos la presta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el equivalente a la Corte Interamericana. El Tribunal Europeo es un órgano del Consejo de Europa que, fijando los paralelismos, en el ámbito americano es el equivalente a las organizaciones de Estados americanos. Una diferencia importante entre el sistema europeo y el americano es que en Europa la casi totalidad de los estados europeos están dentro del sistema. Europa está integrada por 50 estados, tan solo 3 están fuera del sistema. Es decir, 47 estados son los que están dentro del sistema europeo de protección de derechos humanos. Si nos quedamos en este dato, cuantitativamente hablando, podemos entender que es un éxito, ¿no? Porque tenemos dentro del sistema a casi todo el continente europeo, porque los 3 estados que están fuera son 3 solamente y tampoco es que tengan una relevancia en cuanto a población o extensión significativa, ¿vale? Pero claro, la clave para entender esto también hay que tenerla muy presente. El sistema europeo nace tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, es el primero. Y no es que nazca en Europa porque seamos más rápidos, sino porque simplemente en Europa es donde han estallado esas 2 guerras mundiales a las que me he referido. En Europa, en el territorio europeo, es donde se producen esas graves violaciones de derechos humanos, esos crímenes de genocidio o de guerra con ocasión del conflicto, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido, no es una casualidad que poco tiempo después del fin de la Segunda Guerra Mundial naciera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
pero para que puedan entender ese éxito, entre comillas, de que haya tantos estados dentro del sistema, es porque el estándar o el nivel de estándar de protección de los derechos que se incorporan al Convenio de Roma es más bajo. Es decir, si me permiten que me exprese así, el experimento se quiere que funcione, y una manera de que funcione no es poniendo las exigencias muy altas, y de esta manera los estados están dentro del sistema. La Corte Interamericana ha puesto el nivel mucho más alto, y esto ha provocado que países del sistema se hayan ido, como Venezuela, o países que decían que estaban dentro hayan dicho que no están, como el caso de República Dominicana, ¿no?, que sostuvo a raíz de la sentencia que se dictó contra ellos por las personas dominicanas y haitianos expulsados, que el Tribunal Constitucional de ese país dijera que no se le otorgó debidamente jurisdicción a la Corte Interamericana. ¿Pero por qué? Pues que la Corte Interamericana ha ido más allá, y el nivel de exigencia en cuanto a lo que es el impacto de sus pronunciamientos es mucho mayor en el continente americano. Pero bueno, volviendo a lo que les decía, me gustaría brevemente apuntarles algunas similitudes y diferencias para aterrizar en el breve análisis, o mejor, en el análisis de cierre de este bloque del control de convencionalidad. Y en este sentido, en cuanto a similitudes, me gustaría, similitudes y diferencias, apuntarles en primer lugar que es interesante que sepan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, tiene 47 magistrados, mientras que, como ustedes saben, la Corte Interamericana tiene 7. Además, el Tribunal Europeo es un órgano permanente que ejerce, por tanto, jurisdicción durante todo el año, menos los feriados, obviamente, mientras que la Corte Interamericana es un tribunal que no es permanente, que ejerce jurisdicción en San José y en algunos momentos en ciudades itinerantes a lo largo del continente. Esto es un problema, una cuestión principalmente de dotación presupuestaria, pero que fíjense cómo, y volvemos otra vez al tema del control de convencionalidad, si 47 magistrados son los que hay en Europa y si es un tribunal permanente, pueden intuir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede absorber un mayor número de asuntos que la Corte Interamericana. Pero la Corte Interamericana, que es conocedora de que le llegan menos asuntos y que además le llegan condicionados por la Comisión Interamericana, porque es la intermediaria, esa jurisprudencia que ha generado sobre el control de convencionalidad es el mecanismo con el que ha buscado que sus sentencias, que son menos, puedan tener un gran o un altísimo impacto en el continente americano. Y además ha convertido a los jueces nacionales en jueces convencionales. Por tanto, es verdad que el sistema interamericano tiene 7 magistrados en la Corte de San José, pero es que luego en todos los estados que están dentro del sistema y que le han atribuido jurisdicción a la Corte Interamericana, sus jueces también son jueces convencionales. Es decir, ese mecanismo del control de convencionalidad ha generado una obligación y un deber, un derecho y un deber, porque no lo veamos solamente como una obligación, pero es el derecho que tienen también los jueces nacionales, los jueces mexicanos o los jueces argentinos, por ejemplo, de defender la Convención Americana y la jurisprudencia que se ha generado por parte de la Corte Interamericana. Por eso, como les digo, este impacto que tiene aún lo tenemos que calibrar, ¿no? Porque la onda expansiva, las olas se van a seguir generando si efectivamente nos creemos ese control de convencionalidad y asumimos, no estoy hablando yo, estoy hablando ya como si fuera americano yo o latinoamericano, si asumimos que tenemos esa obligación como jueces, y ya no solamente como jueces, sino como integrantes de los otros poderes del Estado, de garantizar la convencionalidad, el respeto a la convencionalidad, y en caso de conflicto entre esas dos normas, la convencional y la interna, en virtud de ese principio pro homine, optar por la norma que ofrezca una mejor protección, evidentemente, a los derechos y a la dignidad de la persona. Segunda idea que me gustaría también apuntarles en esta confrontación entre los modelos, aunque ya le he apuntado, en el sistema interamericano, ustedes saben y son conocedores de que las víctimas o las organizaciones no gubernamentales pueden dirigirse a la Comisión Interamericana para denunciar las presuntas violaciones de derechos humanos. La Comisión es receptora de las denuncias, pero luego es la Comisión la que presenta la correspondiente demanda ante la Corte. Si lo hablamos o si lo decimos
en mi condición de procesalista, quien ocupa la posición activa en el proceso seguido ante la Corte Interamericana, quien presenta la demanda, es la Comisión Interamericana. Es verdad que la Corte ha ido posibilitando, ha ido ampliando la posibilidad de intervención de las víctimas en el proceso seguido ante la Corte Interamericana, pero en definitiva la Comisión es la que tiene la clave. Por eso, como les decía, la Corte Interamericana es conocedora de esa realidad, es decir, que la Comisión le eleva los asuntos que presenten esa especial trascendencia convencional, pero en la medida en que le llega ese asunto, la Corte aprovecha, desde mi punto de vista, con esa jurisprudencia del control de convencionalidad, la posibilidad que le ofrece ese asunto para poder cambiar no solo la realidad del Estado que ha sido demandado en ese asunto, sino la realidad de todos los Estados que están dentro del sistema. En el caso europeo no existe una comisión intermediaria. En el caso europeo, las víctimas, la víctima, las víctimas o las organizaciones no gubernamentales pueden dirigirse directamente al Tribunal Europeo de Protección de Derechos Humanos para presentar la correspondiente demanda. Es decir, dicho con terminología procesal, ocupa la posición activa en el proceso la víctima, los grupos de víctimas o las organizaciones no gubernamentales. No voy a analizar, pero sería interesante prestar atención para otra ocasión, si les parece, qué se entiende por víctima, el concepto de víctima directa, el concepto de víctima potencial a efectos de amparo o de tutela, que podemos jugar con ese concepto en el ámbito europeo y verlo y confrontarlo con la realidad mexicana. Pero lo importante es que no existe esa comisión intermediaria, como les decía. Y tercera idea con la que me gustaría cerrar este segundo bloque para así poder prestar atención a la realidad del enjuiciamiento criminal internacional, y es que en el sistema americano, la Corte ha optado por este sistema del control de convencionalidad, como decía antes, como un mecanismo para, desde mi punto de vista, otorgar una tutela colectiva de los derechos más allá de las fronteras del Estado que ha sido demandado. En el caso europeo, los mecanismos de tutela colectiva, desde un punto de vista procesal, se han articulado a través de la denominada sentencia piloto. Es decir, la jurisprudencia del Tribunal Europeo va más en la línea que les acabo de decir, es decir, en la línea de seleccionar un asunto como piloto o como testigo para que con una sola sentencia resolver supuestos en donde existan fallos estructurales o sistémicos en el ordenamiento jurídico o en la práctica judicial o administrativa de un país. Brevemente, para que me puedan entender, puesto que no quiero tampoco desarrollarlo esto muy a fondo, pero estamos hablando de que, fíjense, como les decía, las víctimas, todas ellas tienen acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Piensen supuestos que pueden darse, y así se han producido, de violaciones masivas de derechos humanos que afecten a 20.000 personas, a 80.000 personas. Esas 80.000 personas, todas ellas en teoría, podrían presentar cada una de ellas una demanda individual. Como les digo, piensen por un momento que esas 80.000 personas, como en el primer asunto que se resolvió con sentencia piloto, hubieran presentado su correspondiente demanda individual ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues bien, a principios del año 2000 se reformó el reglamento del Tribunal Europeo para introducir este mecanismo de tutela colectiva, de manera que cuando con ocasión del conocimiento de una demanda individual el Tribunal Europeo detecte un fallo estructural o sistémico en el ordenamiento jurídico de ese país o en la práctica judicial o administrativa de ese país, seleccione ese asunto como piloto y el resto de asuntos fundados en la misma causa de pedir queden suspendidos a la espera de lo que se resuelva en el piloto. Y lo resuelto en el piloto va a servir para, en su caso, dar fin a esos procedimientos que están pendientes y suspendidos, resolverlos mediante un arreglo amistoso. Si el mecanismo funciona, evidentemente es un mecanismo para que las víctimas lleguen a un arreglo amistoso con el Estado demandado y sobre todo también para descongestionar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El primer asunto piloto, como les digo, se resolvió para la tutela de 80.000 personas, 80.000 polacos, que en su día perdieron las propiedades que tenían en una parte del territorio polaco que tras la Segunda Guerra Mundial se perdió en beneficio de la Unión de Repúblicas Soviéticas. El río Bug es el que fijó la nueva frontera entre Polonia y la Unión Soviética, y el territorio que quedaba más allá de ese río pasó a estar en manos soviéticas, y Polonia asumió con sus nacionales la obligación de compensarles por esa pérdida patrimonial, por esa pérdida de viviendas o patrimonio o propiedades, pero esa compensación nunca llegó. Esas 80.000 personas
algunas de ellas empezaron a demandar a Polonia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ese asunto se resolvió como piloto y Polonia introdujo el mecanismo para dar respuesta a la protección efectiva de esos derechos. Pero como ven, a mí me gusta mucho hacer esta reflexión y me gustaría también que les quedara claro, cuando confronto la realidad europea y americana, entiéndanlo que lo hago simplemente como un instrumento pedagógico. Evidentemente hay aspectos en los que el sistema europeo presenta mejores o virtudes en relación con el sistema americano, pero hay otros aspectos en los que el sistema americano presenta más virtudes que el europeo. Es decir, los pongo sobre la mesa estos mecanismos de protección de los derechos, esas similitudes o estas diferencias, porque creo que es interesante que las conozcamos y que veamos que para conseguir el mismo objetivo a veces seguimos caminos distintos. Pues bien, en el caso del sistema interamericano, y ustedes lo conocerán mucho mejor que yo, este mecanismo del control de convencionalidad se empieza a incluir por determinados votos referidos por el magistrado García Ramírez, mexicano también, que va haciendo referencia a la necesidad de que los jueces nacionales apliquen un cierto control de convencionalidad. De esos votos referidos por este magistrado se pasa al fallo de una sentencia en el caso Almonacid Arellano contra Chile del año 2006, donde y además me resulta muy interesante porque se viene a señalar que o no se acepta esa ley que en Chile amnistió los delitos, los presuntos delitos de lesa humanidad, y que en esos casos los jueces tenían que aplicar control de convencionalidad, un cierto control de convencionalidad. Este caso me sirve de referencia para dar el salto al tercero de los ejes temáticos, como ya les he anticipado, pero brevemente me gustaría avanzar con dos sentencias más dictadas por la Corte Interamericana, que, como digo, ustedes son más conocedores que yo de los mismos, pero con las que se ha ido consolidando ese mecanismo de control de convencionalidad, como es el caso de trabajadores cesados del Congreso contra Perú, en donde ya no se habla de que se tenga que ejercer un cierto control de convencionalidad, sino que se tiene que ejercer un control de convencionalidad, incluso de oficio por parte de los órganos jurisdiccionales, sin necesidad de que, por tanto, las partes se lo soliciten, o el caso, sobre todo, más significativo, en donde creo que se culmina, o por lo menos a día de hoy, porque nunca la jurisprudencia está cerrada, ¿no? Pero el caso Hellman versus Uruguay, en donde, sobre todo, la sentencia de supervisión de cumplimiento del caso Hellman versus Uruguay, en donde la Corte Interamericana nos manifiesta, el magistrado también McGregor, allí nos lo recoge en su voto, cómo es necesario, ya no solo que hablemos de que el Poder Judicial ejerza control de convencionalidad, sino todos los poderes del Estado. Y sobre todo teniendo presente que el control de convencionalidad no es otra cosa, desde mi punto de vista, aunque es algo sencillo pero complejo a la vez, de cómo se reconoce que las sentencias de la Corte Interamericana producen un efecto positivo o prejudicial de cosa juzgada cuando se va a resolver un asunto por parte de un juez nacional. Es el efecto positivo, es decir, la Corte Interamericana, y ese voto del magistrado McGregor así lo subraya, está poniendo de manifiesto esa dimensión de prejudicialidad o de efecto positivo de las sentencias de la Corte Interamericana, de las sentencias y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y ahí está la clave para esa fuerza expansiva de la que les hablaba anteriormente sobre el control de convencionalidad. Pues bien, tercero de los bloques, para así ajustarme a tiempo, el de los crímenes contra la comunidad internacional. ¿Por qué he querido incluir esto? Bueno, pues porque si se dan cuenta, la primera sentencia en donde la Corte Interamericana hace referencia con carácter oficial a ese control de convencionalidad, desde mi punto de vista, no es una casualidad que se gestione, que surja, con ocasión de esos crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Chile durante la dictadura militar. Yo creo que es importante que seamos conscientes de que existen esos determinados crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de genocidio que se han cometido tanto en Europa como en América y en otros continentes, y es necesario articular mecanismos efectivos para su investigación y enjuiciamiento. Y el problema con el que nos podemos encontrar es que en el ámbito interno hay veces, como les decía al principio, que las jurisdicciones no pueden
o no quieren investigar adecuadamente, los estados, mejor dicho, no pueden o no quieren investigar adecuadamente esos crímenes. Les pongo un ejemplo. Hay personas que gozan de ciertas prerrogativas desde un punto de vista procesal, es decir, inmunidades o fueros especiales que a lo mejor suponen trabas o limitaciones para la investigación de esos crímenes, esos presuntos crímenes en el ámbito interno. Entonces, es necesario, ha sido necesario históricamente crear tribunales penales internacionales, aunque no siempre se ha hecho respetando las garantías procesales y las exigencias del juez legal o predeterminado. Conocen ustedes bien de sobra la creación de tribunales ad hoc tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en los casos de Nuremberg o en los casos de Tokio. Conocemos también la creación de tribunales ad hoc en el caso de los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia o en Ruanda. Es verdad que hay diferencias entre los de Nuremberg y los de Ruanda o la antigua Yugoslavia en la medida en que en el primero de los casos fueron tribunales de los vencedores para juzgar a los vencidos y donde no hubo garantías de independencia o imparcialidad de los magistrados que lo integraron, desde el momento en el que los 4 magistrados y los 4 fiscales que integraron el Tribunal de Nuremberg fueron designados cada uno por los 4 aliados vencedores en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en el caso de la creación de los tribunales de la antigua Yugoslavia o de Ruanda, donde se hace esa creación por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las garantías de independencia o imparcialidad y de aptitud y capacidad de los magistrados fueron mayores, obviamente, pero seguimos hablando de tribunales creados ad hoc, de tribunales creados ex post facto. Es decir, ha sido necesario que pasaran muchas décadas para poder crear o para que naciera la Corte Penal Internacional como tribunal permanente que preexista a los crímenes que va a juzgar. Y han sido muchas las resistencias que han existido, pero como ustedes saben, en el año 1998 se celebró una cumbre de plenipotenciarios de Naciones Unidas en Roma, en donde 120 estados votaron a favor del Estatuto de la Corte Penal Internacional, la creación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, y tan solo 7 estados votaron en contra. Es verdad que cuantitativamente hablando es importante esta diferencia, ¿no? 120 votos a favor y 7 votos en contra, aunque si rascamos un poco, veremos que entre los estados que votaron en contra hay algunos que hacen parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con derecho a veto, y aunque la Corte Penal Internacional no es un tribunal en sentido estricto de Naciones Unidas, sí que el Consejo de Seguridad tiene ciertas prerrogativas con la Corte Penal Internacional. Pero bueno, lo que les quería decir es que esas trabas que en ocasiones pueden existir para investigar y juzgar este determinado tipo de crímenes en el ámbito interno se pueden subsanar o se pueden corregir con este sistema contemplado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Esas prerrogativas procesales de las que hablaba antes que puedan existir en el ámbito interno, el Estatuto de la Corte Penal Internacional dice expresamente que no rigen ante la Corte Penal Internacional. Creo que es importante que tengamos presente que jurisdicciones nacionales y jurisdicción de la Corte Penal Internacional son complementarias. No es una jurisdicción que se superponga, sino que se complementan. Y desde mi punto de vista, esta es la clave para que demos una efectividad al enjuiciamiento penal internacional de este determinado tipo de crímenes. Porque la Corte Penal Internacional llegará a donde no lleguen las jurisdicciones nacionales, pero la jurisdicción nacional llegará a donde no llegue la Corte Penal Internacional, desde mi punto de vista. Porque hay veces que la Corte Penal Internacional no puede llegar, por ejemplo, a juzgar a menores de 18 años que puedan cometer crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, porque el Estatuto de la Corte Penal Internacional no lo contempla. Pero si la legislación procesal penal del menor en un determinado país sí que permite el enjuiciamiento de esos crímenes, ahí puede llegar la jurisdicción de ese país. Con todo esto, ¿por qué les quería hacer esta reflexión? Pues porque si existieran trabas internas que dificultaran o existiera ese conflicto entre normas internas y normas supranacionales que permiten la investigación de estos delitos, evidentemente en este caso también hay que aplicar control de convencionalidad. La Corte Interamericana ahí nos lo señala. Es verdad que estamos hablando de que la responsabilidad penal internacional no es un proceso que se siga para proteger directamente derechos humanos, pero indirectamente sí,
porque estos crímenes de guerra, estos crímenes de lesa humanidad o estos crímenes de genocidio suponen una vulneración masiva también de derechos humanos, aunque la finalidad principal o directa de estos procesos de responsabilidad penal internacional no sea condenar al Estado por violar derechos humanos, sino condenar o juzgar en su caso y condenar a las personas que hayan cometido esos presuntos crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio. Creo que con este planteamiento aún tenemos mucho que avanzar, es lo que les decía, es decir, hay mucho camino que recorrer aún en lo que se refiere a ese control de convencionalidad que, por ejemplo, incluso el Tribunal Constitucional Español lo ha incorporado a la sentencia 148 de 2018 sobre justicia penal universal, y en ese sentido eso está incorporado ahí, pero no se le ha sacado todo el jugo que se le puede sacar, y desde mi punto de vista ese punto de inflexión que marca esta sentencia del Constitucional Español que les señalo puede ser clave para poder investigar y juzgar crímenes de guerra que quizás no puedan ser investigados y juzgados en la Corte Penal Internacional por las dificultades que existan. El control de convencionalidad es la clave para garantizar una tutela efectiva de los derechos humanos, para proteger efectivamente la dignidad de la persona y, en definitiva, hacer virtual y efectivo el reconocimiento de ese principio pro homine pro persona que tiene que estar muy presente no solo en los textos constitucionales, sino en los textos convencionales. Antes, y con esto ya termino, hablaba en privado sobre la crisis que estamos viviendo con ocasión de la enfermedad, de la pandemia generada por la COVID-19. Es verdad que ahora estoy dando un salto en mi argumentación, pero yo quiero cerrar con esta reflexión. Es decir, tenemos que salir de esta situación con la lección aprendida. Es verdad que no esperábamos que nos encontráramos en esta situación, pero de los males hay que aprender, o de esta situación que ha generado esta grave infección y grave expansión del virus y, sobre todo, afectación a muchos derechos humanos, tenemos que aprender. Y en este sentido, lo que tenemos que hacer es ser conscientes de qué derechos han quedado afectados, qué derechos se tienen que proteger adecuadamente y, sobre todo, saber que si este mecanismo del control de convencionalidad nos puede ser útil para corregir los errores que se han cometido o las deficiencias que se han detectado en este tiempo de pandemia, hagamos uso de ese control para que, en definitiva, la dignidad de la persona sea, o la persona, mejor dicho, sea la base del Estado social y democrático de derecho que construyamos tras esta crisis de la que tenemos que empezar a salir. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Saludamos la presencia de los alumnos de la Maestría de Ciencias del Derecho a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. A continuación, es momento del inicio de la sesión de preguntas y respuestas, por lo que solicitamos a la doctora Sonia Escalante López modere este punto de nuestro programa. Adelante, doctora. Muy bien, muchas gracias, maestra Yuli. Muchas felicidades, doctor Cucarella, como siempre. Excelente su disertación en este tema tan importante sobre los derechos humanos. Más que pregunta, hay algunas felicitaciones a través de Facebook Live, del Congreso del Estado, de las personas que están conectadas. Flor Loera, bienvenido a Sinaloa. Doctor Cucarella, qué gusto contar con su presencia en este evento. Felicitaciones de muchas personas, de los alumnos de la Facultad de Derecho de Culiacán. Saúl Aratondo hace un comentario en relación a las reformas constitucionales, en el caso de México, de las reformas del 6 y 10 de junio del 2011, que tienen que ver en el tema de derechos humanos, y hace mención pues ahí de la importancia de esa reforma, sobre todo en referencia al artículo 1 constitucional, en donde quedan ya como rango constitucional los principios de los derechos humanos y la interpretación conforme en cuanto al artículo 133 de la Constitución. Alma Rebeca Romero pregunta, a ver, esta pregunta dice, ¿cuál es el presupuesto que tiene el Tribunal Europeo para desarrollar sus funciones y el presupuesto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ejercer sus funciones? A lo mejor posiblemente sería por lo que explicó usted, el doctor Cucarella, sobre los casos que llegan a la Corte Interamericana, los que llegan al Tribunal Europeo,
y también sobre los magistrados o los jueces del Tribunal Europeo y los jueces de la Corte Interamericana, 27 y 7 jueces. Entonces, Sí, sí. hago dos observaciones, aprovechando la primera observación, que no era una pregunta, pero sobre la reforma constitucional operada ya en México en el año 2011, porque si no estoy equivocado, esta reforma viene motivada directa o indirectamente por la Corte Interamericana, ¿no? Por el caso de Radilla Pacheco, ¿no? Contra México, a raíz del caso Radilla Pacheco, cómo se lleva a cabo esa reforma constitucional. Y me permite esto hacer una pequeña reflexión, decir, y se corrobora lo que les decía antes, hasta qué punto esa Corte Interamericana, que es un tribunal supranacional, que no es un tribunal mexicano, que no es un tribunal colombiano, que no es un tribunal argentino, puede estar incidiendo en la realidad jurídica, política y social de los diferentes países del continente americano, igual que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, que seamos conscientes de que las jurisdicciones están más allá, o las jurisdicciones supranacionales están más allá de las fronteras territoriales de los estados, y que es bueno caminar hacia un proceso de integración. Estamos en un momento en el que cuando lo que toca es tender puentes, lo que queremos es levantar nuevos muros. Y yo creo que la Corte Interamericana, con su jurisprudencia y este impacto en los diferentes estados, entre otros México, pues obviamente está contribuyendo a la integración del continente americano, y eso hay que reconocerlo y hay que valorarlo, sin perjuicio de que siempre habrá observaciones que se puedan realizar, mejoras o precisiones que puedan hacerse. En relación con la dotación presupuestaria, pues si les digo la verdad, no la conozco. No sé de qué términos estamos hablando, pero sí que me gustaría quedarme con el planteamiento que les decía y con una cuestión que me llamó a mí la atención cuando visité la sede de la Corte allá en San José, y es que por un lado, estamos hablando de que el Tribunal Europeo tiene una sede evidentemente mucho más estable, más completa, tiene esos 47 magistrados, más todo lo que conlleva, pues porque el Consejo de Europa, que tiene esa mayor fuerza económica, mientras que en el caso del sistema interamericano, pues se encuentran ustedes con esas dificultades. De hecho, hace pocos años la comisión estaba casi a punto de entrar en quiebra. O me llamó muchísimo la atención cuando visité la Corte de San José, que la Corte recibe mucha o ciertas cantidades de dinero de países europeos, de donaciones, o países europeos insuflan dinero a la Corte Interamericana, que me parece muy bien porque hay que contribuir al proceso de integración, pero yo como americano, bueno, ya no soy americano, pero si yo fuera americano, me llamaría la atención que un órgano que es americano tenga que recibir dotación presupuestaria de países de otro continente para poder desempeñar una función clave en ese continente. Es decir, yo creo que aún hay que avanzar en los diferentes sistemas, ¿no? Pero en el ámbito americano hay que avanzar y ser conscientes de que la Corte Interamericana, que a veces puede dictar pronunciamientos que no nos gusten o que no nos sean cómodos, porque no siempre nos gustan, igual que tampoco nos gustan siempre los casos, las sentencias que nos dicta el Tribunal Europeo, porque a nadie nos gusta que desde fuera de nuestro país nos vengan a decir que estamos haciendo las cosas mal, pero es bueno que exista ese órgano que con objetividad e imparcialidad nos diga que estamos haciendo las cosas mal. Si es que así ocurre, pues yo creo que sería bueno que se adquiriera conciencia de que si queremos hacer realmente más efectivos la protección de los derechos humanos en los diferentes continentes, los diferentes estados tienen que implicarse de manera más efectiva en la dotación presupuestaria a estos mecanismos de protección de derechos humanos, porque si no, queda muy bonito que exista un tribunal supranacional, pero si lo limitamos en su ámbito de actuación. Pero como decía, fíjense cómo a pesar de esas limitaciones, la Corte ha sabido buscar el mecanismo para que sus sentencias, que son menos, puedan tener ese gran impacto y puedan contribuir a transformar la realidad jurídica, social y política del continente americano sobre el respeto a la dignidad de la persona. Muchas gracias, doctor Cucarella, por esa explicación de las divergencias del Tribunal Europeo con sus 47 jueces y los 7 jueces de la Corte Interamericana, y también esas limitaciones que tiene para impartir justicia. Pues hay puras
Hay muchas felicitaciones de diferentes personas. Doctor Cucarella, felicitaciones por su disertación. Ya no tenemos ninguna pregunta. Observo aquí en el Facebook y en la plataforma Zoom. Si me permitiera, doctora Sonia Escalante, hacerle algunas preguntas relacionadas con el tema al doctor Luis Cucarella, por favor. Sí, adelante, licenciado Julio. Sí, en principio quiero dar las gracias al Congreso del Estado por la oportunidad que nos da en participar en este tipo de ejercicios académicos. Y por supuesto, darle las gracias al doctor Luis Cucarella Galeana por su disposición para disertar para la comunidad jurídica, hacer un espacio en su agenda. Una excelsa disertación, doctor Luis Cucarella, pasando por el tema histórico, el desarrollo de los derechos humanos. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Por qué el Poder Judicial no está en un plano de igualdad respecto a los poderes ejecutivos y legislativos? Eso es en una primera intervención. Y bueno, también decir que era inevitable no sacar a colación aquí los juicios de Nuremberg, ¿no? Si tenemos como antecedente que esto ha sido, a mi juicio, el primer juicio internacional en contra de personas, ¿no? Y sí, como bien dices, pues sí sabíamos de antemano que su resolución iban a ser imparciales, pues, ¿no? Juzgaron básicamente a puros alemanes en aquella ocasión. Y hablaste también de la ponderación, ya para finalizar, doctor, de la ponderación de derechos en tiempos de pandemia. Creo que algún ejemplo es las restricciones que la mayoría de los estados a nivel internacional impusieron a su comunidad, a su población. Por ejemplo, restringir el libre tránsito, ¿no? En México hubo como consecuencia la interposición de muchísimos amparos por la violación al libre tránsito. Y aquí se hizo una ponderación de derechos basado en el control de convencionalidad, y ponderaron el derecho a la vida y a la salud respecto de la libertad de tránsito, por ejemplo. Muchísimas gracias de nueva cuenta, doctor Luis Cucarella. No, muchísimas gracias a usted, licenciado Julio Sergio. Le hago algunas aportaciones o reflexiones sobre las tres cuestiones que me ha planteado y así refuerzo las cuestiones expuestas, ¿no? La primera es la relacionada con el Poder Judicial y esa situación de desequilibrio en relación con los otros poderes del Estado. Yo creo que este es una realidad que ha existido históricamente en los diferentes países, tanto en Europa como en América, y que hunde sus raíces en esa concepción clásica de la justicia de la que les hablaba. Es decir, cuando se habla de división de poderes a finales del siglo XVIII, del XVII, a lo largo del XVIII y principios del XIX, cuando se habla de esa división de poderes, se piensa que dividiendo el poder tenemos garantizado el equilibrio entre los poderes. Y no basta hablar de división, hay que hablar de equilibrio de poderes. Y cuando se divide el poder, normalmente e históricamente, al poder que se le deja en una situación de inferioridad es al poder judicial. El ejemplo que les ponía de que los otros dos poderes del Estado son inmunes a la justicia hace que la justicia esté fuera del juego político. O el ejemplo de que el Poder Judicial, la designación de sus magistrados, la selección de los mismos, la promoción, el ascenso, etcétera, históricamente en muchos países haya estado en manos del Poder Ejecutivo, evidencian esa subordinación del Poder Judicial al gobierno o a la administración. Fíjense que muchas veces, incluso a día de hoy, se habla de administración de justicia y eso es una expresión que a lo mejor ahora ha quedado más vacía de contenido, pero que históricamente está muy cargada de contenido, porque de igual manera que la administración gestiona la sanidad o la educación, históricamente ha gestionado la justicia. Y yo creo que es bueno que hablemos de poder judicial y no de administración de justicia, porque seguimos acarreando
esa tendencia a una injerencia por parte del Poder Ejecutivo, sobre todo en el ámbito del Poder Judicial. Y esto, como digo, es una realidad que existe en los diferentes países, históricamente en los países de Europa y en los países de América. No es una cuestión solo que podamos entender que exista en mi país o que haya existido en mi país o que exista en el suyo o que pueda existir en el suyo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que trabajar es para que ese equilibrio se produzca. Y el equilibrio significa dotar de mayores garantías de independencia e imparcialidad a los jueces, establecer procedimientos más objetivos de selección, respetar el núcleo duro e irreductible de la labor jurisdiccional, de manera que sepamos qué es lo que necesariamente tienen que hacer los jueces en un Estado social y democrático de derecho y que no pueda hacer la administración pública o que no pueda hacer el Poder Legislativo. ¿Qué es lo que pertenece a ese núcleo duro? Y eso, evidentemente, lo fija la Constitución y también los tratados internacionales, es decir, esa dimensión convencional está ahí, pero sobre todo, y engancho con la tercera cuestión y no me olvido de la segunda, pero cuando hablamos de limitación de derechos fundamentales, la limitación o la decisión sobre la limitación y la protección de los derechos fundamentales necesariamente tiene que estar en manos de la justicia, del Poder Judicial. Otra cosa es que en supuestos de anormalidad constitucional, como los que hemos atravesado, que ha provocado que se declaren estados de alarma, de excepción, depende de cómo sea el país, se le llama de una manera u otra, pero hemos pasado por diferentes supuestos de anormalidad constitucional en donde el Poder Ejecutivo ha tenido que asumir un papel preponderante porque es el que tiene que tomar la iniciativa y el que está en mejores condiciones para combatir la pandemia. Eso sí, pero que a pesar de que el Poder Ejecutivo esté en mejores condiciones y es el que tiene que asumir el papel protagónico en la lucha contra la pandemia o en cualquier supuesto de anormalidad constitucional, la justicia tiene que estar ahí. Es decir, tiene que haber un control de la actuación del Poder Ejecutivo, tiene que haber transparencia en su actuación, en la compra de material, en la resolución de las decisiones que tome, etcétera, porque si no, ese desequilibrio se acentúa. La pandemia genera el desequilibrio, la normalidad constitucional desequilibra, obviamente, pero se supone que la normalidad constitucional es transitoria y ese desequilibrio se potencia para lograr otra vez de nuevo que estemos todos en situación de equilibrio entre los poderes del Estado. Pero yo creo que esto evidentemente es una reflexión teórica, luego hay que llevarlo a la práctica, pero avanzar en la garantía de independencia e imparcialidad del Poder Judicial es clave para un Estado social y democrático de derecho. A mayor independencia del Poder Judicial, mayor equilibrio de poderes y más reforzamiento del Estado democrático de derecho. Y en relación con la segunda cuestión, que es la que me quedaba pendiente, efectivamente, hay crímenes que, como decía al principio, los crímenes no pueden quedar impunes. Es decir, si un Estado o la comunidad internacional toma la decisión de que haya determinadas conductas que sean constitutivas de delito, si se cometen hay que investigarlas y juzgarlas. Si se considera que no hay que hacerlo, lo que hay que hacer es destipificar esas conductas. Pero cuando hablamos de crímenes de guerra, cuando hablamos de crímenes de genocidio o de lesa humanidad, estamos hablando de gravísimos crímenes que en el preámbulo del Estatuto de la Corte Penal Internacional se viene a señalar claramente que hay que evitar la impunidad de esos crímenes. Es verdad que tras la Segunda Guerra Mundial se busca juzgar esos crímenes mediante la creación de tribunales ad hoc. Es esa primera experiencia de justicia internacional del ámbito penal de la que hablaba usted, pero a partir de ahí Naciones Unidas, que nace tras la Segunda Guerra Mundial, adquiere conciencia de que algo no se ha hecho bien. De hecho, no es una casualidad que en 1948 se apruebe la Convención en Naciones Unidas para la prevención y sanción del delito de genocidio y se diga expresamente que es necesario crear un tribunal internacional que pueda juzgar ese tipo de delito. Y estamos hablando de 1948, ha acabado la Segunda Guerra Mundial hace muy poco. Es decir, es evidente que sabían en ese momento que las cosas no se habían hecho bien con la creación de esos tribunales ad hoc, pero yo me quedo también con lo positivo. Es decir, es bueno, con independencia, entiéndanme bien, evidentemente no hubo garantías de independencia ni imparcialidad, no se respetaron las exigencias del juez legal o predeterminado, pero no olvidemos que esos hechos, al ser juzgados, fueron investigados y documentados. Y eso hay que quedarse con eso también, lo positivo, porque es bueno que para las generaciones de ese momento y las futuras quede constancia de lo que pasó, porque incluso estando documentado hay quien lo niega. Pues imagínense si no estuviera documentado cómo sería más fácil que hubiera personas que lo negaran.
yo creo que es bueno, si nos quedamos siempre con lo bueno, porque evidentemente las cosas pasan y en la vida hay que aprender, como decía antes, de las cosas buenas o de las malas. Y esto, pues que tuvo esos fallos, pues nos quedamos con lo bueno, con lo positivo, y lo positivo implica que esa documentación, esa investigación ahí existe y que generó, aunque se dilató mucho en el tiempo, porque hasta finales del siglo XX no se aprueba el Estatuto de la Corte Penal Internacional, pero generó esas discusiones para crear el Tribunal Penal Internacional o la Corte Penal Internacional. Fue un juez estadounidense, inglés, ruso e italiano, uno de cada una de las cuatro que formaron el bloque en aquella ocasión, doctor Luis. Sí, y los fiscales también, es decir, los fiscales que iban a acusar era uno por cada uno de las potencias vencedoras. Es decir, los fiscales acusadores, investigadores acusadores y los jueces y los magistrados sentenciadores fueron designados por las potencias vencedoras. Eso no pasó, como decía antes, en el caso del Tribunal de la antigua Yugoslavia y de Ruanda, donde el proceso de selección fue más objetivo. Pero ven, como les decía, a mayor objetividad en la selección de jueces, mayores garantías. Cuanta más subjetividad hay en el proceso de selección, menores garantías. Muy bien, muchas gracias, doctor Cucarella, por sus respuestas. Agotamos todas las preguntas y invito a la maestra Yuli para que continúe dirigiendo este evento. Gracias. Para dar lectura del reconocimiento del expositor y nos brinde un mensaje de clausura, solicito la intervención del licenciado Julio César Alvarado Andrade, presidente de la Federación de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa, AC. Por favor, licenciado. Y bueno, nomás me compartan el reconocimiento. Sí. Pues de nueva cuenta reconocer el gran talento que sobre el tema tiene el doctor Luis Andrés Cucarella Galeana. El reconocimiento es el H Congreso del Estado de Sinaloa otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Andrés Cucarella Galeana por su excelente participación como expositor en la videoconferencia El control de convencionalidad en derechos humanos y crímenes contra la comunidad internacional, transmitido el día miércoles 14 de abril del 2021 a las 10 horas en las plataformas digitales Zoom y Facebook Live del H Congreso del Estado de Sinaloa. Firma el ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Congreso del Estado de Sinaloa, la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias. Doctor, de nueva cuenta, muchísimas gracias por su disertación y por esa disposición que tiene para compartir sus conocimientos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ha sido un honor y un placer. ¿No te escuchamos, Julie? Bien, así es como concluimos esta videoconferencia. A nombre del Congreso del Estado de Sinaloa, de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, Asociación Civil y de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa, AC, se agradece la asistencia de autoridades, invitados especiales y de todos ustedes que nos acompañaron a través de las plataformas digitales Zoom y Facebook Live. Que pasen muy buen día. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a nuestro amigo Cucarella.